Bien, pues me da mucho gusto recibir aquí en Va en Serio a Leopoldo Mendívil López, quien, como usted lo sabe y ha estado con nosotros en varios programas, es un gran escritor, un gran analista, un gran periodista. Polo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Carlos. Muy agradecido contigo y con el canal y con Va en Serio. Eso, venga. Oye, el interés de platicar hoy contigo sobre Pemex. Tienes un libro muy interesante, un texto secreto Pemex. Ahí nos los puedes mostrar si quieres ahí en pantalla. Ahí está, secreto claro sí. Pemex. A ver, haces un análisis muy pormenorizado de la situación que tiene esta empresa en este momento. Y la gran pregunta que te formulas es si se debe de rescatar o ya no. Sin embargo, en los últimos días hemos visto en la prensa internacional, Polo, que la gran nota de México es que regresamos al carbón. Eso es lo que está sorprendiendo al mundo, que regresamos al carbón, no a energías limpias y baratas. Vamos a empezar contigo. ¿Por qué el libro? ¿Por qué Pemex? ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo creo que todos los mexicanos nos hemos aterrorizado al ver que el gigante se viene abajo. Es decir, la empresa más grande que había tenido México hasta hace pocos meses se viene abajo de una manera catastrófica, con pérdidas sin precedentes, ¿no? 400,000 millones de 400,000 millones de pesos de pérdidas, que es algo sin precedente. Y los mexicanos estamos sin entender qué pasó. Entonces, el libro de Secreto Pemex es, digamos, un poco la idea de vamos a entender qué es lo que pasó, cómo se destruyó eso, no pasivamente, como siempre nos pasa a los mexicanos, sino entender si realmente se trata de algo que es el destino o un conjunto de acciones, digamos, estúpidas, mal tomadas, o incluso hubo un factor de mala leche, por decirlo así. Son todas las tesis posibles. Entonces, la idea de este libro es un poco un análisis de qué pasó, sobre todo porque, como tú dices, viene una nueva era de nuevas energías y que no se vuelva a repetir eso, o sea, que no nos vuelva a pasar ahora con otros recursos nuevos, como la cuestión eólica, como la cuestión solar, como la cuestión del litio. Esta triste historia que México viene repitiendo pues desde que nació como país, o sea, desde 1810, hemos sido un país que no aprovecha en su totalidad estos increíbles recursos que hemos tenido. Y Pemex es un ejemplo. O sea, ahorita ya viene su época de decadencia. Como tú dices, viene la época de sustitución de la energía, ¿no? Y nuevamente México no está haciendo, por ejemplo, una de las más grandes campos solares que existen en el planeta Tierra está aquí en México, en Chihuahua, el campo en el Villanueva, gigantesco, pero no es de México, es de Italia, está aquí en México sacando, y qué bueno que lo hagan, pero pertenece al gobierno de Italia. Entonces es una muestra de cómo nosotros pues nos tenemos que poner las pilas en algún momento. Tenemos recursos. ¿En dónde nos equivocamos? ¿En dónde empezó la falla? Porque yo todavía me acuerdo en el sexenio de López Portillo que nos decía vamos a administrar la abundancia. Décadas después seguíamos con que el petróleo era nuestro, con que era nuestro gran recurso, que éramos un país petrolizado, que competíamos con Medio Oriente, que rasgábamos las vestiduras de Venezuela. ¿Dónde nos perdimos? Porque al parecer no solamente Pemex está en serios problemas de pérdidas económicas, sino que estamos equivocando a la política ambiental. Pues mira, yo creo, Carlos, que el error ha sido en la estrategia y en la inteligencia. O sea, inteligencia ya a un nivel de inteligencia de espionaje. Porque, por ejemplo, en el caso que acabas de mencionar, importantísimo, de 1982, que México estaba así como rasguñando llegar a la grandeza, y que López Portillo dijo, claro, vamos a lograr ser una potencia. Pues sí, teníamos con qué, pero no hubo nadie de nuestro gobierno, de nuestro país, ni siquiera del empresariado, que estuviera monitoreando que los Estados Unidos ya estaban teniendo un plan para darle en la torre al precio del petróleo, como lo hicieron con un plan muy sofisticado. De hecho, aquí está, es gran parte de este libro, sí. Cómo ellos crearon estas minas subterráneas secretas, la gran reserva secreta de los Estados Unidos, lo estaban haciendo ahora sí que en secreto, bueno, discretamente, haciendo grandísimos yacimientos para darle en la torre a Medio Oriente, y a nosotros nos acabaron dando a la torre, y no hubo ni un mexicano, o sea, ni de la Secretaría de Recursos, de Relaciones Exteriores, ni del CISEN, nadie que estuviera viendo que eso se estaba planeando. Entonces, de repente, como siempre, nos pasa, por ejemplo, se repitió en el 2015,
cuando México otra vez iba para arriba con una gran producción de petróleo, y de repente, pues nadie supo que en Estados Unidos estaban desarrollando el famoso fracking. Con el fracking empezaron los Estados Unidos a generar petróleo en cantidades masivas y eso fue lo que derrumbó otra vez el precio del petróleo y todo se nos vino abajo. Entonces, Carlos, mi humilde opinión es que no hay una planeación estratégica ni espionaje internacional, que para muchos mexicanos es como de película. Oye, ¿para qué espías? Pues yo digo, ¿cómo que no? Todos los países lo tienen. Y sobre todo los que ahorita están triunfando, o sea, a pesar de coronavirus, a pesar de pandemia y todo. Pero nosotros siempre estamos así como luchando, pero sin una mente estratégica. Oye, pero en este momento me da la impresión que no requerimos del espionaje. Es la comunicación más abierta, las redes sociales, el Internet, la globalización nos ha permitido conocer mucho de lo que están haciendo otras naciones. Hablas de Estados Unidos, que son los grandes almacenes, no solamente de petróleo, ahora sabemos que lo están haciendo con el agua y lo están haciendo con los granos también. Pero en contraparte, decía yo, no solamente los grandes países, los que ven a futuro, están dando la espalda al carbón, están dando la espalda al petróleo, están buscando nuevas fuentes, alternativas, pues, para salir adelante. Son países que rompen fronteras, que tienen una sola moneda, que están viendo hacia el espacio, que incursionan en el fondo del océano, y nosotros insistimos en crear refinerías y carbón. ¿Qué pasa, pues? Mira, yo ahí creo una cosa, yo coincido mucho contigo, Carlos, en que realmente México ya debería de estar invirtiendo en ese futuro de las energías limpias, sin duda alguna. Deberíamos nosotros ser los dueños de plantas solares como la de Enel Villanueva. México no tiene realmente nada que se compare en tamaño. Por ejemplo, México no tiene propiedad de mexicanos, no hay un campo eólico como el que tiene Iberdrola en el sur, que claramente por ahí es el camino y ya deberíamos de hacerlo. Pero en la parte que yo sí creo, Carlos, que al menos hay que rescatar a Pemex solamente como escalón hacia ese futuro, porque hay un solo hecho que es el que hace que México esté perdiendo esas cantidades abismales de dinero al no tener refinerías, porque esas gasolinas de cualquier manera sí las necesitamos. O sea, las gasolinas que México consume, que son aproximadamente por lo menos unos 400,000 barriles diarios de gasolinas, como ahorita nuestras refinerías están dadas a la tostada por cuestiones que están analizadas en este libro, pues por eso las tenemos que importar. Ese importar las gasolinas del exterior es lo que a México le está costando aproximadamente 21,000 millones de dólares cada año. O sea, como tienes razón en decir que está mal pensar que eso sea el futuro para siempre, pero si no se hace al menos una refinería, digo, tal vez no sea la mejor elección en lugar de Dos Bocas, pero todos los países que están migrando a las nuevas energías, como tú dices tan acertadamente, ellos también están cuidando no hacer un cambio abrupto, porque aquí en México de repente todo el mundo dice, ya, trunen totalmente a Pemex, ya para qué. Pero el punto es que no va a ocurrir mañana la transición, o sea, no va a ser mañana por la mañana. Para sustituir a los vehículos que hoy usan gasolina y que de repente todos se vuelvan autos eléctricos, es más, Carlos, no alcanza el litio que hay en la Tierra. Para eso hay un poco de análisis en este libro, en la cantidad de litio que existe en el planeta Tierra, que son 80 millones de toneladas de litio, en verdad alcanzarían para sustituir a todo el parque vehicular de la Tierra, es decir, el litio que hay en la Tierra alcanza para 32 años de vehículos eléctricos. Es decir, son cosas que la gente no piensa. O sea, lo decimos como normalmente todo el mundo dice, no, ya todo el mundo va a tener su auto eléctrico. No va a ser tan fácil. Por eso los países que están haciendo esas migraciones lo están tratando de hacer gradual. Por ejemplo, Alemania. Alemania, ahorita su mayor problema, digamos, geopolítico en el mundo contra Estados Unidos y con Rusia es porque ellos necesitan el gas que es de origen es un combustible fósil que viene de Rusia y los Estados Unidos se enojan de que, oigan, no, ese gasoducto no lo hagan porque ese es de Rusia. Y sin embargo, ellos están haciendo el esfuerzo de migrar a las energías limpias, pero aún así no le dan en la cholla a su industria, digamos, del petróleo, del carbón, de una manera tajante. Si nosotros lo hacemos, sí podríamos a lo mejor estar perdiendo muchísimo dinero. A ver, vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Leopoldo Mendívil López sobre el secreto Pemex, toda esta gran incertidumbre que se ha generado aquí en nuestro país
por lo que algunos piensan son fallidas políticas públicas en relación a la energía, vamos en contraoferta con el mundo. Y además, hay que decirlo, Polo, nunca antes en la historia de este país habíamos tenido las gasolinas más caras como hasta este momento, el gas LP más caro como hasta este momento. Y por el otro lado nos dicen que somos ricos en reservas. No acabamos de entender cómo es que tenemos el subsuelo, los yacimientos, el gas propios y en abundancia, pero todo es carísimo. Dice el señor López Obrador que es cuestión de la corrupción, dicen otros que es cuestión de las tarifas internacionales, pero el caso es que el bolsillo doméstico es el que acaba pagando las consecuencias. Esto va en serio, vamos a una pausa, regresamos con Polo Mendívil. Bien, continuamos, Polo. A ver, no acabo de entender qué es lo que está ocurriendo, porque me das la impresión, me dejas la idea de que sí hay necesidad de construir o de modernizar o dar mantenimiento a las refinerías, pero el mundo está dejando ya esa estrategia. Mira, tiene razón en que el mundo está dejando de verla como la prioridad de la fuente de energía, pero no podemos hacerlo tan abrupto, o sea, por decirlo, sí es verdad, como tú dices, a nivel de las potencias están migrando a tener cada vez más recursos de energía alternativa, campos solares, campos eólicos, sí, y la generación, desde luego, de litio para las baterías. Pero el punto es que ningún país de las potencias, ninguna, está dándole en la torre a su capacidad de refinación. Por ejemplo, es decir, sí está habiendo, lo que ocurre, creo yo, Carlos, mi humilde punto de vista es que mientras los países avanzados lo están haciendo esta transición de una manera gradual, sustitución gradual, en México somos un país polarizado de esencia. Tenemos que ser blanco o negro ya. Entonces, la gente está pensando, oye, ya mañana lo que viene son las energías limpias, entonces ya no hagan ninguna exploración de petróleo, no hagan ninguna refinería, y la verdad es esta, es que esa transición no va a ser tan rápida. Por ejemplo, Carlos, en este momento, de toda la energía que México utiliza, por ejemplo, la energía eléctrica, de toda la energía que México consume en nuestras casas, en las industrias, sí, el 80% proviene del combustóleo, que es un derivado del petróleo. O sea, y eso es un hecho. Claro, contamina y todos queremos que eso ya no exista. Pero el punto es que para sustituir a todas esas plantas que generan electricidad y que ahora sean plantas solares, es decir, para que, digamos, de los 2,000 terawatts hora que México consume de energía y que el 80% viene del carbono, hay que irlo quitando, pero si para sustituirlo, por ejemplo, por plantas solares como la que está en el Villanueva de allá del norte de México, tendríamos sí que tener 1,000 plantas como esa. Y una planta, nada más una, esa, costó $700 millones. Entonces, tendríamos que tener $700 mil millones. Eso es lo que costará que en un futuro, Dios mediante, como dicen los creyentes, ¿no? O gracias al que el universo nos ayude, que eso será el futuro. Pero ahorita no tenemos esa infraestructura. Y si nosotros no tenemos al menos detener la sangría, que es comprarle a los extranjeros gasolinas, sí, si no paramos esa sangría, pues cada año vamos a estar perdiendo de menos $20,000 millones. O sea, ponla en 5 años, ya son $100,000 millones que vamos a perder. Entonces, lo de las refinerías, Carlos, yo coincido contigo que es cosa importante verlo como una última acción del pasado, solo para detener el gasto que estamos teniendo de pagarle gasolina a extranjeros, con la idea de que todo eso lo invertamos en lo que es el futuro, en hacer los campos solares. Entonces, Polo, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que nos conviene como nación? ¿Seguir inyectándole dinero a Pemex? ¿Seguir manteniendo un sindicato como Pemex? Mira, yo creo que sí, sin duda alguna es necesario, o sea, las acciones que está haciendo el gobierno, tal vez se puede cuestionar la forma en que lo están haciendo, pero de que hay que tener de menos 1 o 2 refinerías, eso el propio Felipe Calderón lo había contemplado, incluso el propio Enrique Peña Nieto lo había contemplado. O sea, es necesario e incluso reconfigurar las que ya tenemos, por lo menos que funcionen para la transición. Ahora, tienes razón, el que sea una empresa con el nivel de corrupción, con el nivel de deuda que tiene, o sea, Pemex tiene una deuda de cerca de 4 billones de pesos, que
Carambas, eso sí es algo inaudito que nunca debió suceder, tiene razón. Sí, también era necesario invitar al empresariado mexicano, o sea, abrirla, sí, y lo que tal vez es de debate es que la forma en que se abrió, básicamente lo que hizo fue que le da el recurso a extranjeros. O sea, si hubiera sido para empresas mexicanas, o sea, y aquí los hay, o sea, vaya, Slim, Germán Larrea, tienen Peñoles, son empresas de minería increíbles que pudieran haberse hecho cargo, pero lo que está ocurriendo es que tal vez por ser siempre radicales, los que quieren que sea totalmente estatal, que es una visión, creo que, como tú lo has dicho, del pasado. Anacrónica. Pero sí, anacrónica, pero en el otro extremo están las que dicen, oye, los mexicanos no sabemos hacer eso, que lo hagan extranjeros. Pues bueno, si lo piensan así, México va a perder dinero siempre, y no solamente con eso, porque eso nos pasa en todo, ya hasta el tequila lo van a fabricar extranjeros, y ahí la idea es, pues nosotros podríamos hacerlo, o sea, claramente con la participación de dinero privado, o sea, falta quizás una visión conciliadora. Oye, Polo, pero en este ejercicio de transición yo no veo ningún proyecto viable o creíble, por lo menos, en donde se pueda aprovechar el sol abundante que tenemos como nación, donde se puedan aprovechar los vientos abundantes que tenemos en varias regiones del país o la fuerza de los océanos. Vamos, ni siquiera he visto un proyecto de desalinización del mar para uso de agua potable. Es decir, ni el sol, ni el viento, ni el agua nos está sirviendo como alternativa de nación para salir adelante. Lo estamos dejando, los estamos abandonando. Sí, es verdad. Lo mismo ocurre con lo del litio. El litio famoso, que todo el mundo dice ya, bueno, además todo el mundo dice que somos la reserva más grande del mundo en litio. Eso tampoco es cierto. No es para nada cierto. De hecho, la Asociación de Mineros de México, de los empresarios mineros, dicen, tenemos mucho litio, pero jamás tenemos el más grande yacimiento. No, sin embargo, sí lo tenemos, pero nuevamente también ahí nos estamos viendo guajes porque no hay un proyecto nacional al respecto, y son puros extranjeros los que se están agandallando. No por hablar mal de los extranjeros, qué bueno que ellos trabajen, pero nuevamente los mexicanos siempre estamos chupándonos, ¿cómo se llama?, el dedo, o peleándonos entre nosotros. Oye, nos Y está pasando algo similar como lo que ocurre con las minas, que son los canadienses quienes están aprovechando el subsuelo nacional. pues sí, 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 Carlos, porque la verdad es que yo soy de los que pienso, igual que muchos que están analizando estas cosas, que realmente la división que tenemos los mexicanos unos con otros, izquierda, derecha, empresariado contra los, digamos, que son estatistas, que en esa confrontación total no nos damos garantías entre nosotros, y por eso es solo un extranjero el que se atreve a arriesgar su dinero. O sea, por ejemplo, México, si las empresas que estuvieran explotando ahorita el sol, o como tú dices, las marejadas, o los campos de viento como los que hay en el sureste. Por ejemplo, yo he ido bastantes veces a Juchitán, donde están estos inmensas hélices de la empresa Iberdrola, y yo no lo digo en contra de esa empresa, ¿no? Son empresarios que hacen lo que les toca, pero lo que llama la atención es que ¿por qué no hay una empresa mexicana que también lo haga? Y no es porque no queramos que lo hagan, que los extranjeros participen, pero siempre nos toca a nosotros estar fuera del juego en nuestra cancha, los mexicanos, cuando hay aquí empresarios que tendrían totalmente la capacidad de entrarle a eso, pero como siempre están en pleito contra el gobierno, y a su vez el gobierno pleito contra ellos, y pocas áreas de conciliación, pocos agentes integradores que estén buscando la integración, pues ahí es donde siempre nos pasa esto. Oye, ¿y en tu libro solo propones un esquema real de lo que está ocurriendo o hay alguna idea que pueda generar cambios? Bueno, la idea es, aquí hay entrevistas con varias pues, personas que son expertos de todo este rollo, con la idea de que pues México debería de ponerse las pilas en esto. Y es algo, bueno, yo siempre, cuando he platicado contigo, yo sé que tú siempre has visto así la idea de cómo hacer algo por México, cómo unirnos para que no nos pase eso con los recursos que tenemos, porque el caso de Pemex es solamente uno. México es un país de recursos que nos haría rico, pero somos un país rico que es pobre, rico en recursos y pobre porque nos la pasamos peleándonos entre nosotros
confrontados, una historia que viene desde 1810, donde conservadores contra liberales, nunca, y pocos que hayan surgido con la idea de decir, vamos a crear un campo una plataforma común para buscar soluciones, porque como tú lo has dicho y tienes razón, o sea, el petróleo es un recurso que ya va para afuera, pero mientras lo vamos a necesitar, porque, es decir, no podemos sustituir de un día al otro toda la planta de generación de electricidad que funciona con combustible, o sea, no hay dinero para ello, y mucho menos hay dinero para reemplazar el parque vehicular de los mexicanos. Dejemos atrás el de los humanos, o sea, el parque vehicular de toda la humanidad son 1.500 millones de vehículos que usan gasolina. Y la cantidad de vehículos que hay, que se generan cada año de eléctricos, son 7 millones. O sea, no hay comparación. Para poder sustituir a todos los autos que hoy en día existen en el mundo y que usan gasolina, o sea, no va a ocurrir ni en 40 años ni en 50. Pero lo que ocurre es que los mexicanos ya nos dijeron eso, nos lo creímos, y lo que está ocurriendo en los hechos es que hay una gran cantidad de la población que dice, ya no hagan refinerías, ya nada. No se dan cuenta que estamos gastando un dineral en comprar esa gasolina de afuera, porque no la vamos a dejar de comprar. O sea, si fuera una cosa que alguien dijera, ya ahorita hagamos un pacto, nadie usará su automóvil y ya nadie consumirá electricidad que salga de una refinería de gasolina. Si así fuera, no hay problema. Pero el punto es que sí vamos a seguir consumiéndolo. Así Oye, Polo, ¿estamos pronto a acudir al funeral de Pemex? Pues es que la verdad es algo, ojalá no. Yo lo digo de corazón, Carlos, que aunque es una empresa con inmensos defectos, que sí, la verdad, tienes razón en que ya desde cuándo debió haberse transformado, o ojalá suceda, que dé un paso a una modernización en serio, pero si ahorita muriera, la verdad, gran parte del país se va a ir también por ahí, y porque no hay algo que lo sustituya. O sea, si hubiera a lo mejor una infraestructura de empresariado mexicano que estuviera sustituyendo las funciones, es decir, que a lo mejor hubiera surgido un Slim para llenar esos huecos y que los mexicanos le compráramos a ellos la gas, México no estaría perdiendo tanto, pero se lo vamos a acabar comprando a extranjeros. Y si de repente se da el funeral total, van a ser empresas extranjeras las que van a extraer el petróleo, y sí, lo vamos a tener que seguir comprando. Oye, pero sí, este argumento ya no los habían manejado cuando nos dijeron, nos informaron que vendrían varias empresas a ofrecer la gasolina en diferentes estaciones, con diferentes marcas, con diferentes firmas. Y te hacían suponer que entre ellos iba a haber una competencia para que la gasolina fuera a la baja. Y ocurrió lo contrario. Hoy en cada esquina podemos ver una estación expendedora de gasolina con diferente marca, pero cada una compite por venderte la más caro. Salió al revés. Sí, la verdad es que sí, ahí lo que pasa es que los mexicanos somos un país barco. O sea, los mexicanos somos el pueblo más barco del universo, porque francamente sí es algo que, vaya, cuando ocurrió en tiempos de Peña Nieto, pues esa es la razón por la que yo empecé a hacer este libro. Cuando fue el primer gasolinazo, el del 2017, que hubo un levantamiento. O sea, la gente se fue a manifestarse, y te acuerdas que hasta afuera en el Zócalo parecía de película de ciencia ficción, con las gases mostaza, y entraban los cuates a robar los Oxxos. O sea, se hizo un verdadero motín. Y en este caso, pues ahorita pues los precios están arriba, y bueno, lo que pasa es que creo yo la razón es que el gobierno tiene una muy buena aceptación por la población. Entonces, de alguna manera, es lo que hace que la gente esté asumiendo esos costos. Pues no sé, creo que ya llevamos 3 sexenios hablando de una reforma energética, Peña Nieto, Calderón y Andrés Manuel López Obrador, y lo mismo tienen la puntada de sacar a Adelitas a la calle, tienen puntadas de hacer consultas populares, tienen que no pasa ni la reforma, no que sí pasa la reforma, no que ahora la refinería, no que ahora nos vamos a energías alternas. Es decir, llevamos prácticamente 6, 12, casi 14, 18 años peleando la misma reforma y no vamos hacia ningún lado, Polo. Mira, es cierto. Y además, yo siguiendo tus palabras, yo creo que
el máximo problema es que la fuerza motriz de esas reformas ni siquiera está en México. O sea, mucho de lo que está en este libro es la historia de esa reforma energética, no por hablar mal del gobierno de Peña Nieto que la llevó a cabo, pero realmente esta reforma empezó desde que estaba aquí Calderón, pero surgió en la mente de estadounidenses. O sea, Hillary Clinton, mucho hoy se ha descubierto gracias a todos los correos electrónicos, los famosos emails que se dieron a conocer cuando estaba contra Trump en la campaña del 2016, pues ahí salió que ella y David Goldwyn, muchos, Carlos Pascual, ellos habían manufacturado gran parte de esto, y como tú dices, si realmente hubiéramos mexicanos, pero participativamente, donde los empresarios jugaran un rol, los empresarios mexicanos, eso sería un plan coherente, pero lo que ocurrió es que se da en cámaras que siempre son ajenas, donde siempre está México contra México, donde los empresarios no participaron realmente. ¿Cómo es de extrañar que hoy, ya que el resultado final, después de las licitaciones que se hicieron de la reforma energética, el 75% de las licitaciones las ganaron empresas extranjeras, como si los mexicanos fuéramos o sea, claramente sí es verdad que los Estados Unidos y los ingleses tienen más tecnología, pero algún día la tenemos que tener nosotros. O sea, porque hay un punto más, Carlos, que yo quiero compartir contigo. Sí. Porque es que la reforma energética, desde tiempos de Calderón, se había vendido como que era necesaria porque todo el petróleo que hay en México está en aguas profundas. Y se nos convenció de ello. Y se nos dijo, en aguas profundas México no tiene ni el dinero ni la tecnología para llegar a tan abajo, que hasta salían comerciales de que un submarino bajaba, o sea, a 3,000 metros. Y cuando realmente las licitaciones que se han estado otorgando son en aguas someras, o al menos una gran cantidad, y son, sobre todo, eso es lo más tremendo, Carlos. Y yo entrevisté a muchos de los geólogos de Pemex que descubrieron esos campos desde hace mucho tiempo. Y de hecho yo tengo los documentos aquí de cómo ya se había descubierto que el cinturón plegado está lleno de petróleo, y de repente, ya que se hizo la reforma, ya que se encargó a extranjeros a hacer todo eso, ¡pum!, hemos descubierto. No, pues ya se sabía de eso. Es más, hay algo increíble, Carlos. En Yucatán, según los geólogos de Pemex, ellos tienen un mapa muy diferente de lo que México tiene de yacimientos. O sea, tú tienes razón al decir que eso ya va para afuera, pero en lo que va para afuera y en lo que de cualquier manera se va a tener que necesitar eso, como prueba el conflicto que tiene Alemania contra Rusia, con Rusia y con Estados Unidos por el famoso oleoducto del norte, el Nord Stream. Eso prueba que se sigue necesitando el petróleo y el gas, se sigue necesitando. Por mucha transformación que hagamos, lo más rápida que sea, se va a ver un periodo en que vamos a seguirla necesitando. Y el mapa que los geólogos tienen es que, por ejemplo, todo lo que es la plataforma de Yucatán es un yacimiento gigante, pero cuando se empezó a explorar, fue casi de que les dijeron, chitón, ustedes no digan. Claro. O sea, Polo, tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar porque tengo entendido, tienes nuevas aventuras en texto, ¿no? Acabas de publicar otro nuevo libro, ¿no es así? Y muy dedicado a ti, se llama Secreto Azteca, sobre cómo surgió el imperio. También con la idea... Pues hay que platicar de ello. Yo sé que a ti te encanta todo eso porque es quitando los mitos de cómo se fundó Tenochtitlán, si es verdad eso de Aztlán, porque también todo eso está súper politizado. También mucho de eso, hay una versión, la historia de bronce, y bueno, México tiene derecho a saber la verdad, ¿no? Así es, pues nos volvemos a encontrar. Polo Mendívil López, muchas gracias por haber participado esta noche con nosotros aquí en Va en Serio. Es un honor para mí, Carlos. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Esto va en serio. Regresamos.